Hace más de 3000 años, un joven fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía futuro. Era un extranjero en un país que no conocía, sin contactos, sin recursos, sin nada. Y sin embargo, en menos de 13 años, ese mismo joven se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, después del faraón de Egipto. No porque tuviera suerte, no porque naciera en una familia rica, no porque tuviera conexiones poderosas ni acceso a oportunidades que otros no tenían, sino porque aplicó 10 principios financieros que la mayoría de la gente en el siglo XXI todavía no conoce. Principios que están escritos en el libro más vendido de la historia. Principios que los hombres más ricos del mundo aplican hoy sin saber que vienen de la Biblia. Principios que Warren Buffett aplica, que los grandes inversores de Wall Street aplican, que los empresarios más exitosos del planeta aplican, sin saber que un hombre llamado José los documentó hace más de 3000 años en el desierto de Egipto. Y principios que tú puedes empezar a aplicar en tu vida a partir de hoy mismo, sin necesitar un título universitario, sin necesitar capital inicial y sin necesitar ningún contacto especial. Antes de terminar este video, vas a entender por qué José no solo salvó a Egipto de una hambruna devastadora que duró 7 años consecutivos, sino por qué su historia contiene el manual financiero más completo, más antiguo y más probado que jamás se ha escrito en la historia de la humanidad. Quédate hasta el final porque el principio número 10 es el que más vidas financieras ha transformado en los últimos 3000 años y al mismo tiempo el que menos gente conoce y aplica hoy en día. Vamos a empezar desde el principio. José era el hijo número 11 de Jacob, el penúltimo de 12 hermanos. En la cultura de aquella época, ser el penúltimo significaba heredar casi nada. Los primogénitos se quedaban con las tierras, con el ganado, con el dinero de la familia. Los últimos hijos tenían que buscarse la vida prácticamente desde cero sin ninguna red de seguridad familiar que los respaldara. Pero José tenía algo que sus hermanos no tenían: una visión, la capacidad de ver más allá del momento presente y planificar con precisión para un futuro que todavía no existía. A los 17 años, José tuvo 2 sueños poderosos que describían 7 años de abundancia absoluta, seguidos de 7 años de hambruna devastadora en toda la región. Sus hermanos se burlaron de él cuando los compartió. Su padre lo escuchó con atención pero no actuó en consecuencia. Los sabios de la corte del faraón no supieron interpretarlos. Nadie tomó en serio lo que José decía. Y esa es exactamente la situación en la que se encuentran la mayoría de las personas hoy cuando alguien les habla de planificar, ahorrar e invertir para el futuro. Se ríen, lo dejan para mañana, esperan el momento perfecto que nunca llega, no actúan. Y cuando llegan los 7 años de hambruna que inevitablemente llegan en la vida de toda persona, en forma de crisis económica, pérdida de empleo, enfermedad inesperada o recesión global, ya es demasiado tarde para prepararse. Pero José no esperó a que otros le creyeran para actuar. José actuó basándose en su visión aunque nadie más la compartiera, aunque nadie más lo apoyara, aunque estuviera completamente solo en su convicción. Y eso nos lleva directamente al primer principio bíblico financiero que José aplicó y que cambió completamente su destino y el destino de millones de personas. El principio número 1, la visión financiera a largo plazo. Proverbios 29, versículo 18, dice claramente: sin visión el pueblo perece. En hebreo antiguo, la palabra que se traduce como visión no significa simplemente soñar despierto o imaginar algo bonito para el futuro. Significa tener un plan concreto y específico basado en una comprensión clara de lo que viene. José no solo tuvo un sueño, José tuvo un plan detallado. Supo exactamente cuánto tiempo tenía para prepararse. 7 años de abundancia. Supo exactamente cuánto tiempo duraría la crisis que vendría después. 7 años de escasez. Y actuó en consecuencia desde el primer día sin esperar confirmación, sin esperar que otros lo validaran y sin esperar al momento perfecto. La mayoría de las personas viven toda su vida financiera sin ningún plan a largo plazo. Gastan lo que ganan cada mes. Viven completamente al día. Y cuando llega la crisis inevitable, no tienen absolutamente nada guardado para enfrentarla. José te enseña que el primer paso para construir riqueza duradera no es ganar más dinero. Es tener una visión absolutamente clara de a dónde quieres llegar financieramente y cuánto tiempo tienes para llegar hasta ahí. Sin esa visión, todo el dinero que ganes en los próximos años se evaporará sin que sepas exactamente cómo, ni cuándo, ni por qué. Con esa visión, incluso un esclavo sin nada puede convertirse en el hombre más poderoso de la nación más rica del mundo. ¿Tienes hoy un plan financiero claro y concreto para los próximos 7 años de tu vida?
Si la respuesta es no, ese es exactamente el problema que José resolvió hace 3000 años en el desierto de Egipto, y que tú puedes empezar a resolver hoy mismo aplicando este primer principio. Pero José no se quedó solo en la visión, porque una visión sin acción es simplemente un sueño bonito que nunca se materializa. Y aquí es donde entra el segundo principio bíblico financiero que José aplicó con una disciplina que muy pocas personas en la historia han demostrado tener. El principio número 2. La disciplina del ahorro sistemático antes de gastar. Cuando el faraón puso a José a cargo de toda la economía de Egipto, lo primero que José hizo no fue construir palacios, no fue contratar ejércitos, no fue invertir en proyectos faraónicos. Lo primero que José hizo fue establecer un sistema de ahorro obligatorio para todo el país. El libro de Génesis capítulo 41, versículos 48 y 49 lo describe con una precisión extraordinaria. José recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimento en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos de sus alrededores. José almacenó grano en cantidades tan grandes como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque era incalculable. Fíjate en lo que hizo José. No esperó al final de los 7 años de abundancia para empezar a ahorrar. Empezó a ahorrar desde el primer día del primer año de abundancia. No ahorró lo que le sobraba después de gastar. Ahorró primero y luego administró lo que quedaba. Y no ahorró un porcentaje pequeño y cómodo que no le supusiera ningún sacrificio. Ahorró tanto que llegó un momento en que dejaron de contar, porque la cantidad era tan grande que era literalmente incalculable. Este es el principio que los expertos financieros modernos llaman págate a ti mismo primero. Pero lo que muy pocos saben es que ese principio no lo inventó ningún gurú financiero del siglo XX. Lo inventó José hace más de 3000 años en Egipto. La Biblia en Proverbios 21, versículo 20, lo dice de forma directa e inequívoca. En la casa del sabio hay tesoros preciosos y aceite, pero el necio todo lo consume. El necio en lenguaje moderno es la persona que gasta todo lo que gana cada mes y llega a fin de mes sin nada guardado. El sabio es la persona que antes de gastar un solo euro en cualquier cosa, aparta una parte de sus ingresos y la guarda en un lugar donde no pueda tocarla fácilmente. ¿Cuánto ahorró José de cada año de abundancia? El texto bíblico habla de una quinta parte. Un 20% de toda la producción de Egipto durante 7 años consecutivos. Un 20%, no un 5% cuando había algo sobrante, no un 10% en los meses buenos. Un 20% fijo, sistemático e inquebrantable durante 7 años seguidos, independientemente de las circunstancias. Y ese 20% fue lo que salvó a Egipto y a todos los países vecinos cuando llegaron los 7 años de hambruna. Ahora piensa en tu propia situación financiera. ¿Cuánto estás ahorrando tú cada mes de forma sistemática y automática antes de gastar en cualquier otra cosa? Si la respuesta es nada o muy poco, ese es exactamente el hábito que José te está enseñando a cambiar con el principio número 2. Porque no importa cuánto ganes si no tienes el hábito de ahorrar primero. Una persona que gana 2,000 euros al mes y ahorra el 20% sistemáticamente estará en una posición financiera infinitamente mejor en 7 años que una persona que gana 5,000 euros al mes y gasta todo sin guardar nada. José no tenía un salario extraordinario cuando empezó. Era un esclavo, luego fue un prisionero. Pero cuando tuvo acceso a recursos, los administró con una disciplina que cambió la historia del mundo. El tercer principio bíblico financiero que José aplicó es quizás el más contraintuitivo de todos. El principio número 3. Prepararse para la crisis en tiempos de abundancia. La naturaleza humana nos lleva a pensar que los tiempos buenos duran para siempre. Cuando la economía va bien, cuando el empleo es estable, cuando los ingresos son altos, la mayoría de las personas relajan su disciplina financiera. Gastan más. Ahorran menos. Viven mejor en el presente sin pensar en el futuro. José hizo exactamente lo contrario. Durante los 7 años de mayor abundancia que Egipto había experimentado en generaciones, José intensificó el ahorro en lugar de relajarlo. Porque José sabía algo que la mayoría de las personas no saben o no quieren aceptar. La abundancia no dura para siempre. Los ciclos económicos son inevitables. Las crisis son inevitables. Las dificultades son inevitables, no porque Dios quiera castigarte, sino porque así funciona la naturaleza de la economía y de la vida. Eclesiastés 11, versículo 2, lo dice con una claridad brutal. Reparte entre 7 y aún entre 8 porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. En lenguaje moderno, esto significa diversifica tus ingresos. Prepárate para lo inesperado y nunca asumas que los tiempos buenos van a durar indefinidamente.
José preparó a Egipto para una crisis de 7 años durante los 7 años anteriores de abundancia. Tú, ¿estás preparando hoy tu situación financiera para la próxima crisis que inevitablemente va a llegar en tu vida? ¿Tienes un fondo de emergencia que cubra al menos 6 meses de tus gastos fijos? Si la respuesta es no, José te está diciendo desde hace 3000 años que ese es exactamente el error más costoso que puedes cometer en tu vida financiera. Pasemos ahora al cuarto principio bíblico financiero que José aplicó, y que muy pocos libros de finanzas modernos mencionan, aunque todos los grandes inversores lo practican sin excepción. El principio número 4, la administración honesta y transparente de los recursos ajenos. Cuando José era esclavo en casa de Potifar, el texto bíblico dice algo extraordinario. Su amo vio que el Señor estaba con José y que el Señor hacía prosperar en sus manos todo lo que él hacía. Así que José halló gracia ante sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjate en el patrón. José no empezó administrando sus propios recursos porque no tenía ninguno. José empezó administrando los recursos de otro con la misma honestidad, integridad y dedicación con la que habría administrado los suyos propios. Y esa honestidad en la administración de lo ajeno fue exactamente lo que le abrió las puertas a administrar recursos cada vez más grandes. Primero la casa de Potifar. Luego la prisión donde fue encerrado injustamente. Luego toda la economía de Egipto. En cada etapa José demostró que era digno de confianza con lo poco antes de recibir lo mucho. Lucas 16, versículo 10, lo expresa de forma perfecta. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En términos financieros modernos, este principio significa algo muy concreto y muy práctico. Si no eres capaz de administrar bien 100 euros, nunca serás capaz de administrar bien 100,000. Si gastas todo lo que ganas cuando ganas poco, seguirás gastando todo lo que ganas cuando ganes mucho. Los hábitos financieros que desarrollas cuando tienes poco son exactamente los mismos hábitos que aplicarás cuando tengas mucho. Por eso la mayoría de las personas que ganan la lotería pierden todo el dinero en menos de 5 años. No porque tuvieran mala suerte, sino porque nunca desarrollaron los hábitos de administración que José practicó desde que era esclavo sin nada. El quinto principio bíblico financiero es uno que la cultura moderna ha convertido en algo casi imposible de practicar, pero que José aplicó en las circunstancias más difíciles imaginables. El principio número 5, la paciencia estratégica. José fue vendido como esclavo a los 17 años, fue acusado injustamente y encarcelado. Pasó años en la prisión esperando una oportunidad que tardaba en llegar. En total pasó 13 años desde que fue vendido como esclavo hasta que se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. 13 años. En esos 13 años, José no se rindió, no se amargó, no perdió la fe en que su momento llegaría. Siguió siendo fiel, siguió trabajando con excelencia, siguió administrando con honestidad lo poco que tenía a su cargo, y cuando llegó su momento estaba completamente preparado para aprovecharlo, porque había usado esos 13 años de espera para desarrollar exactamente las habilidades que necesitaría cuando llegara su oportunidad. Hablar egipcio con fluidez, entender la administración de grandes recursos, ganarse la confianza de las personas en posiciones de poder. La mayoría de las personas abandona su proceso de construcción de riqueza en los primeros meses, porque los resultados no llegan tan rápido como esperaban. Empiezan a ahorrar. No ven resultados inmediatos. Se desaniman. Gastan lo ahorrado. Empiezan a invertir. El mercado baja temporalmente. Venden con pérdidas. Se convencen de que invertir no funciona. Empiezan un negocio. Los primeros meses son difíciles. No ven beneficios inmediatos. Lo abandonan. Y así pasan años y décadas sin construir nada sólido porque no tienen la paciencia estratégica que José demostró durante 13 años de espera. Proverbios 13, versículo 11, lo dice con una claridad que debería estar grabada en la pared de cada persona que quiere construir riqueza. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En otras palabras, la riqueza que se construye despacio con paciencia y consistencia es la única que dura. La riqueza que se busca rápido a través de atajos, esquemas o golpes de suerte, desaparece igual de rápido que llegó. José tardó 13 años en llegar a la cima, pero cuando llegó construyó algo tan sólido que salvó a millones de personas durante 7 años de crisis devastadora. ¿Estás dispuesto a ser paciente en tu proceso de construcción de riqueza, aunque los resultados tarden en llegar? Porque si la respuesta es sí, ya tienes el quinto principio que José aplicó, y que la mayoría de las personas nunca desarrollan en toda su vida. El sexto principio bíblico financiero nos lleva a uno de los aspectos más sorprendentes de la historia de José. El principio número 6.
La generosidad estratégica como motor de riqueza. Cuando llegaron los 7 años de hambruna, José abrió todos los graneros y vendió grano a los egipcios. Pero cuando sus propios hermanos llegaron desde Canaán, muertos de hambre, después de haberle vendido como esclavo 13 años antes, José hizo algo que nadie esperaba. Los perdonó, los alimentó, los instaló en la mejor tierra de Egipto y les aseguró provisión durante todos los años que durara la hambruna, no porque fuera ingenuo, no porque hubiera olvidado lo que le habían hecho, sino porque entendía algo que la mayoría de las personas tardan toda una vida en comprender. La generosidad no empobrece al que da. La generosidad abre puertas que el dinero solo no puede abrir. Proverbios 11, versículo 24 y 25, lo expresa de una forma que desafía completamente la lógica financiera convencional. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare será también saciado. En términos prácticos modernos, esto significa que las personas y las empresas más exitosas del mundo no son las que acumulan todo para sí mismas. Son las que crean valor genuino para otros y reciben valor de vuelta en proporción a lo que dan. Warren Buffett dona miles de millones cada año y sigue siendo uno de los hombres más ricos del planeta. Bill Gates creó la fundación más grande del mundo dedicada a ayudar a los más pobres, y su riqueza no ha dejado de crecer. No es coincidencia. Es el principio número 6 que José aplicó hace 3000 años, funcionando exactamente igual hoy que entonces. El séptimo principio bíblico financiero es uno que la industria financiera moderna ha convertido en un negocio de miles de millones, pero que José aplicó de forma completamente gratuita y natural. El principio número 7. La diversificación inteligente de recursos. Cuando José almacenó el grano durante los 7 años de abundancia, no lo puso todo en un solo granero en una sola ciudad. El texto bíblico dice claramente que José almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de sus alrededores, múltiples ubicaciones, múltiples fuentes, múltiple seguridad. Si un granero ardía o era saqueado, los demás seguían intactos. Si una región sufría una plaga local, los almacenes de otras regiones compensaban la pérdida. José no puso todos los huevos en la misma cesta, y ese principio de diversificación es exactamente lo que los mejores gestores de fondos de inversión del mundo aplican hoy, cobrando comisiones millonarias por un consejo que está escrito gratis en la Biblia desde hace 3000 años. Eclesiastés 11, versículo 2, que ya mencionamos antes, lo dice perfectamente. Reparte entre 7 y aún entre 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. No pongas todos tus ahorros en un solo banco. No pongas toda tu inversión en una sola empresa o un solo activo. No dependas de una sola fuente de ingresos. Diversifica como José diversificó los graneros de Egipto, y habrás aplicado el séptimo principio financiero más antiguo del mundo. El octavo principio bíblico financiero es quizás el más revolucionario de todos, porque va completamente en contra de lo que la cultura del consumo moderno nos enseña cada día. El principio número 8. Vivir por debajo de tus posibilidades siempre. Durante los 7 años de abundancia, Egipto producía más alimento del que necesitaba para sobrevivir. José podría haber usado ese excedente para construir monumentos más grandes, para celebraciones más lujosas, para elevar el nivel de vida de toda la población a un nivel nunca visto antes. Pero no lo hizo. José guardó el excedente en lugar de gastarlo. Vivió y administró el país por debajo de sus posibilidades reales durante 7 años de abundancia para poder vivir por encima de la crisis durante 7 años de escasez. Proverbios 21, versículo 17, lo advierte con una claridad brutal. El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. En lenguaje moderno, esto significa algo muy concreto. Cada vez que compras algo que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no te importan, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que José hizo. El noveno principio bíblico financiero conecta directamente con algo que la psicología moderna ha confirmado que es uno de los mayores determinantes del éxito financiero a largo plazo. El principio número 9, la integridad absoluta en todas las transacciones financieras. A lo largo de toda la historia de José, desde que era esclavo hasta que fue el segundo hombre más poderoso de Egipto, hay una constante que nunca cambia. José nunca robó, nunca engañó, nunca manipuló. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirle y luego le acusó falsamente, José prefirió ir a la cárcel antes que comprometer su integridad. Cuando administraba la economía de Egipto, los registros de todo lo que entraba y salía eran perfectos y transparentes. Cuando sus hermanos que le habían vendido como esclavo llegaron pidiendo ayuda,
José no aprovechó su posición de poder para vengarse ni para sacar ningún beneficio personal injusto de la situación. Proverbios 10, versículo 9 lo dice de forma directa. El que camina en integridad camina seguro, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. En términos financieros modernos, la integridad no es solo una virtud moral. Es una estrategia financiera de largo plazo extraordinariamente efectiva. Las personas y las empresas que construyen su reputación sobre la base de la honestidad y la transparencia absoluta en todas sus transacciones, construyen algo que el dinero solo no puede comprar. Confianza. Y la confianza es la moneda más valiosa en cualquier economía en cualquier época de la historia. José llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, no porque fuera el más listo, ni el más fuerte, ni el más conectado, sino porque era el más confiable. Y eso nos lleva al 10º y último principio bíblico financiero, el que más vidas ha transformado, el que cierra el círculo completo de la filosofía financiera de José. El principio número 10. Reconocer que toda riqueza tiene un origen y un propósito más grande que uno mismo. En el momento de mayor gloria de José, cuando el faraón le entregó el control de toda la economía de Egipto, José dijo algo que sorprendió a todos en la corte. No se atribuyó el mérito de sus sueños, ni de su sabiduría, ni de su capacidad de interpretación. Dijo claramente que no era él, sino Dios quien daría la respuesta al faraón. Y al final de su vida, cuando sus hermanos temían que José se vengara de ellos, ahora que su padre había muerto, José les dijo algo que resume perfectamente su filosofía de vida y de riqueza. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. José entendía que la riqueza que había acumulado y administrado no era suya en el sentido más profundo de la palabra. Era un instrumento, una herramienta, un medio para un propósito mucho más grande que su propio beneficio personal. Deuteronomio 8, versículo 18, lo dice de forma que no deja lugar a ninguna duda. Recuerda al Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La persona que entiende este 10º principio no acumula riqueza para demostrar nada a nadie. No acumula riqueza para satisfacer su ego, ni para llenar un vacío interior con cosas materiales. Acumula riqueza como José la acumuló. Como un administrador fiel de recursos que no le pertenecen en última instancia y que tienen un propósito más grande que él mismo. Y paradójicamente, esa es exactamente la mentalidad que más riqueza genera a largo plazo. Porque la persona que construye riqueza para servir a otros, construye algo que dura. La persona que construye riqueza solo para sí misma, construye algo que se derrumba. José aplicó estos 10 principios en las circunstancias más adversas que se puede imaginar. Sin familia, sin dinero, sin contactos, sin libertad. Y construyó algo tan sólido que salvó al mundo conocido de una crisis de 7 años. Imagina lo que tú puedes construir aplicando estos mismos principios con todas las ventajas que tienes hoy que José nunca tuvo. Si este video te ha aportado valor, suscríbete al canal porque cada semana publicamos principios bíblicos financieros que pueden transformar completamente tu relación con el dinero. Y deja en los comentarios cuál de estos 10 principios vas a empezar a aplicar esta misma semana, porque el mejor momento para empezar fue hace 7 años. El segundo mejor momento es hoy.